lenguaje y comunicación de niños de 0 a 5 años. Dominios de desarrollo. Dentro de estos están el físico, psicosocial y cognitivo. El lenguaje y comunicación están dentro del cognitivo. Y esto comprende los patrones de cambio en las capacidades mentales como el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad. Los avances cognitivos se relacionan con el crecimiento físico, social y emocional. Por ejemplo, la capacidad para hablar depende del desarrollo físico de la boca, el cerebro y otros mecanismos. Existen algunos conceptos que nos ayudan a entender esta temática, como es el lenguaje, que es el sistema de comunicación basado en palabras, gramática y desarrollo cognitivo. Una vez que los niños conocen las palabras, pueden utilizarlas para representar objetos o acciones, para expresar sus necesidades, sentimientos e ideas, y así ejecutar autonomía. Este lenguaje va evolucionando a medida que maduran las estructuras físicas necesarias para proporcionar sonidos y se activan las conexiones neuronales requeridas para asociar sonidos y significados. Las interacciones sociales motivan y facilitan la naturaleza comunicativa del habla. Hay una habla prelingüística que es la vocalización de sonidos, no son palabras. Esto incluye llantos, balbuceos, imitaciones accidentales y sonidos sin comprensión de su significado. La habla lingüística es la expresión verbal que transmite significado, por ejemplo, como las palabras papá y mamá. Los ademanes son ruidos o señales para obtener lo que se desea. Existen ademanes sociales convencionales, como por ejemplo decir adiós con la mano o asentir con la cabeza para decir sí no. Representacionales, que es levantar los brazos para que le carguen. Y los simbólicos, como soplar para representar calor. Holofrase, palabra individual que transmite un pensamiento completo, como por ejemplo da, que puede significar quiero eso. Habla telegráfica, forma temprana de uso de oraciones que consiste solo de algunas palabras esenciales, como por ejemplo papá comer, sin conjunciones. Sintaxis, reglas para formación de oraciones en su idioma, uso y comprensión de artículos, conjunciones, preposiciones, plurales, formas de verbo, etc. Los hitos del desarrollo del lenguaje son, en los recién nacidos, su principal manera de comunicación es el llanto. Perciben el habla y responden de cierto modo a los sonidos. Reconocen los sonidos escuchados en el vientre. De 1 a 3 meses hay una gama de ruidos significativos. Presentan murmullos, llantos y expresiones de risa. De los 3 a los 6 meses juegan con los sonidos del habla, reconocen patrones de sonidos escuchados con frecuencia y los fonemas de la lengua materna. De los 6 a los 10 meses hay balbuceo en cadena de consonantes y vocales, utilizan ademanes para comunicar, tienen juego de mímicas e imitan intencionalmente sonidos. Se comunican por gesticulaciones. De los 10 a los 14 meses utilizan ademanes sociales y elaborados. Ya no pueden discriminar los sonidos que no sean de su lengua y dicen sus primeras palabras, aquí utilizándolo frases. De los 14 a los 18 meses dicen palabras individuales, utilizan ademanes simbólicos y su vocabulario es de 50 palabras. De los 18 a los 24 meses dicen su primera oración telegráfica, utilizan menos ademanes, nombran más objetos, hay un aumento repentino en la comprensión, aprenden muchas palabras nuevas, aumentando su vocabulario expresivo de 50 a 400 palabras, usan verbos y adjetivos. De los 24 meses en adelante utilizará muchas frases de 2 o más palabras, ya no balbucea, ahora quiere hablar. Aprende nuevas palabras casi todos los días, comprende muy bien, pero comete errores gramaticales y comienza a participar en las conversaciones. A los 3 años dice hasta 1000 palabras con un 80% de comprensión inteligible. Comete errores en sintaxis, aprende nuevas palabras casi todos los días. Comprende bien el lenguaje, pero utiliza el tiempo pasado. Mejora el vocabulario, gramática y desarrolla las primeras habilidades para el alfabetismo. Sus oraciones son de 3 a 8 palabras y realiza muchas preguntas, como preguntar por qué. A los 4 años su vocabulario se ha extendido a 3000 palabras aproximadamente. Las oraciones son de 5 a 20 palabras. Menciona proposiciones dependientes como no es cierto o preguntas como por qué, cómo y cuándo. A los 5 años su vocabulario de 5000 se ha extendido a 20.000 palabras. Tiene oraciones compuestas y largas, algunas con muletillas como y quién y después y. A veces utiliza la voz pasiva, como por ejemplo cuando dice hombre mordido por perro. Sus preguntas van referidas a la diferencia entre las cosas, como por ejemplo entre hombre y mujer, rico, pobre, etc. A partir de la comprensión de los hitos, se puede evidenciar la presencia de patologías y las causas pueden estar relacionadas, por ejemplo, en el niño, a lesiones cerebrales o malformaciones, en el entorno, en un medio social inadecuado que tenga factores de riesgos, entornos patológicos, sobreprotectores o que rechacen las dificultades comunicativas. Dentro de las psicopatologías del lenguaje tenemos disfemia o tartamudez, que se caracteriza por un discurso o patrón del habla alterado, falta de ritmo o fluidez, pausas anómalas que hacen un habla más lenta. En niños de 3 a 5 años esto se puede ver como una organización del lenguaje, pero después de este periodo se puede sospechar de disfemia. Para el autismo se evidenciaría si el niño no presenta gestos o expresiones faciales comunicativas, ya que a partir de los primeros meses se muestran expresiones como risas, imitaciones o gesticulaciones. En la mayoría de los casos es difícil analizar la conducta verbal porque esta es mínima. Su comportamiento verbal se asemeja al mutismo.
Afasia infantil. Se puede considerar dependiendo de la edad, ya que algunos esquemas neurolingüísticos aún no se han desarrollado. Para diagnosticarla se debe evidenciar una pérdida total o parcial de lenguaje de modo brusco en niños que ya poseían lenguaje. Esto se puede ver a partir de los 3 años. La dislalia hace referencia a un trastorno primario de articulación de los fonemas, dificultades en la percepción audiovisual. Se debe descartar estas si existen problemas orgánicos, como por ejemplo labio leporino o déficit auditivo. La dislalia consiste en cambiar un sonido consonante correcto por otro incorrecto, decir quiero en lugar de quiero. El fonema que causa más dificultad es la R. El mutismo selectivo se caracteriza por la ausencia total y persistente del lenguaje. Esto se puede sospechar a partir de los 3 años, ya que el niño ya ha adquirido esta habilidad anteriormente. Disfasia evolutiva, trastorno específico del lenguaje que repercute tanto en la comprensión como en la expresión del mismo. Esto se puede sospechar desde los 18 a los 24 meses, ya que ya ha dominado esta dimensión. Retraso del habla. Integración deficiente de fonemas que constituye una palabra. Su persistencia más allá de los 5 años es signo de perturbación en la integración y aprendizaje del habla. Retraso simple del habla. Ausencia de presentación del habla a la edad usual. Esto se puede sospechar desde los 12 a los 18 meses. Para finalizar, podemos decir que si los trastornos son importantes, pueden provocar un retraso en las interacciones del niño con su medio y desembocar en dificultades psicoafectivas. En el estudio de los trastornos del lenguaje se debe conocer el desarrollo normal, tanto en su dimensión neurofisiológica como en su dimensión cognitiva.